Kamanalowani quiere decir aquel que se dedica como oficio, ocupación, es hacer reír, es hacer bromas. O la idea también es que esa persona que aunque no le pagan por hacer reír, en la comunidad donde soy, que de nacimiento hablaban con humor. Y entonces le decíamos los Kamanalowani. Entonces el Kamanalowani, ¿para qué se ocupaba? En las bodas debía repartir unos como cosas, objetos hechos de madera que tenían simbolismo como una figura de conejo, de tordo, de venado, o también de vaca, caballo, de borracho. Imagínense que no se puede hacer una broma con el borracho. Y flores, a esta manera, es para las bodas allá. ¿Por qué? Se dice que en las bodas no solo hay alegría de los novios, de la novia, ¿no? También a veces las familias de los novios y las novias no se caen bien, o si alguien tiene un poco más de tierras o de dineros o así, alguna cosa, pues también hay tristeza, también hay enojo, también hay problemas, ¿no? Y luego con los alcoholes, pues ya se hacen los problemas. Por eso el Kamanalowani debía mediar, digamos, la fiesta, debía hacer reír, debía hacer bromas, un poco para alivianar las tensiones.